Está muy bien que tu imaginario tengas el objetivo de ganar plata, pero si la buscas no la encuentras, porque estás obsesionado por la plata, no por hacer tu trabajo bien. Esos 21 años fueron duros. Y te diría que más duros porque uno no tiene experiencia y empiezan a surgirle muchas cosas, como te decía antes, que no te tocan, ¿no? Y hacías las fotografías con los famosos, Iker Casillas, no sé qué. Entonces, como que una cosa lleva a la otra y eso es lo que te mueve y te da pasión. Con Google llevamos muchísimo tiempo trabajando. Nosotros después de pandemia no tenemos que explicar por qué las personas tienen que estar bien. Es que he dado tantos pasos en falso, tío. Uno cree que está perdiendo el tiempo cuando es joven y eso es mentira. Hoy estamos en un nuevo episodio de Paso en Falso. Estamos con una figura demasiado icónica en el mundo de arquitectura y diseño. Estamos con Trino Sánchez, fundador de Arquint. ¿Cómo estás, Trino? Bien, bien, muchas gracias, gracias por visitarnos. Trino, para la gente que no te conoce, por favor, cuéntanos quién eres, quién es Arquint, todo. Bueno, pues yo soy Trino Sánchez, soy papá de 3 hijas, esposo de una caleña, mis hijas Mar, Andrea y Lucía, de 20, 18 y 13 años. Marce, mi esposa y socia, o sea, somos socios en lo personal y lo profesional al 50%. Eh, Trabajamos los dos, ella es arquitecta, yo soy arquitecto de interiores, y entonces trabajamos los dos en la misma empresa, somos los socios de Arquint. Eh, Ella colombiana, yo español. Soy de Benidorm, de una ciudad en Alicante, en España, una ciudad turística. Que nazco allá porque mi padre, también diseñador de interiores, se va a hacer hoteles a esa ciudad. Es una ciudad, la ciudad con más hoteles por metro cuadrado de toda Europa. Y pues terminamos allí toda la familia y yo soy el único de la familia que nace allá, pero pues desarrollamos nuestra vida familiar allá. Allá estudio en la Universidad de Alicante y posteriormente ya, digamos, a nivel profesional, o sea, a nivel estudiantil, llego hasta la Universidad de Salamanca a hacer un máster donde conozco a Marce y bueno, pues ahí empieza un poco toda la historia de Arquint, ¿no? Claro. Y yo te quería preguntar, ¿cómo eras de niño en cuanto, porque te llamó el tema de la arquitectura o te llamó ya el tema ya grande? Uf, no, a ver, yo es que soy un poco desastre. Mi, 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 mi enfoque, yo soy muy gachetero, Ok. ¿sí? Entonces me ¿En encantan los qué? gadgets, me Ah, ok. encanta todo lo que es tecnología, esa parte siempre me ha encantado. Entonces, pues inquieto desde la parte, digamos, donde fui estudiante, yo pensaba que mi mundo iba a ser el de la tecnología. Pues aprendí a codificar, eh, eh, programaba, y entonces un grupo de amigos hicimos una empresa y cuando estábamos en esa empresa, aún en el colegio, pues al terminar el colegio yo pensé que mi futuro era la parte de la informática y me metí a informática. Y, Wow. y duré 6 meses porque me di cuenta que yo no soy un codificador, sino que a mí lo que me gustaba era dibujar por computador. Y entonces al final eh, la historia fue más buscar el espacio que uno tiene para poder desarrollar esa habilidad que era diseñar por computador, ¿no? Y bueno, pues mi padre ya siendo diseñador de interiores, una cosa lleva a la otra y terminé haciendo eso, que realmente yo sabía, digamos, que era bueno dibujando, era muy bueno en dibujo técnico, eh, y entonces pues ahí fue encarrilando un poquito la cosa hacia el diseño interior, digamos. Claro. Pero no fue natural, no fue una estrella Sí, que se me sí. iluminó ni nada de eso. Sí, ¿no? Y antes del diseño de interiores, nos contabas que empezaste con otra empresa. ¿Te gustaría compartirnos de qué se trataba la empresa? Y... Sí, o sea, nosotros desarrollamos una empresa entre varios amigos de la infancia en el colegio. Era el momento de la eclosión del tema de la informática, de los computadores y tal. Se llamaba Cholera Games. Era una empresa que en principio era para desarrollar los típicos juegos que me río porque es increíble que los juegos se grababan en cintas de cassettes, ¿sí? Sí. Y el computador se conectaba a una casetera
Tú metías ahí la cinta y, no sé, pues habéis oído los faxes, cómo suenan. Pues igual sonaba eso para cargar la información en el computador que tenía 24K. O sea, es que las proporciones son desmesuradas, o sea, es un rollo... En este momento eso no... No, o sea, y supongo que en ese momento eran computadores de un cuarto, el tamaño de un cuarto, 2 cuartos. El computador, no, lo increíble, y por eso fue el gran cambio, es que sí, habían computadores, los típicos IBM con sus pantallas y sus CPU sobre mesa, los discos de floppy disk que eran plásticos, y nosotros programábamos para unos computadores que más o menos tendrían el tamaño un poquito más de este iPad. Y eso se conectaba a una televisión. O sea, eso no llevaban pantalla. El computador se conectaba a como una consola, pero era un computador. Se llamaba Spectrum. Y cogió mucho auge y entonces queríamos programar juegos para ese computador porque tenía digamos, una masificación, por lo menos en España, muy fuerte, ¿no? ¿Y eso en qué año es? Eso sería 85, Es que me llama mucho la atención que 84. estabas demasiado adelantado para la época. O sea, Pues lo que pasa es que, mira, esto es como todo. Yo seguramente, o vuestros hijos, no entenderán cómo no había inteligencia artificial en vuestra época, ¿no? O cómo empezasteis con eso. Y verán eso como que en el 2020, ¿sí? No teníais, empezabais con la inteligencia artificial como si algo estuviera instaurado desde toda la vida, ¿no? Sí. Esto pasaba igual. La informática se veía como si fueran, la gente veía los computadores como si fueran calculadoras. ¿Sí? Como la típica calculadora de 7 más 8 y el rollito que sacaba el papel para darte... ¿sí? Entonces, y era impresionante. Claro, Sí, claro. Y entonces, digamos que lo que sí te digo es que siempre, por eso que soy muy cachetero y me gusta mucho la tecnología, siempre hemos estado muy a la vanguardia. Incluso hoy en la empresa estamos muy a la vanguardia en esas cosas, ¿no? O sea, uno tiene que montarse en todos los trenes. Yo me acuerdo mucho de una fotografía de estudiantes de Oxford sacando unos carteles digamos, a la parte con unas manifestaciones cuando salieron las calculadoras diciendo que se iban a acabar las matemáticas, ¿no? O los matemáticos, ¿no? Que eso iba a hundir los matemáticos. Sí. Es un poco lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que todo es en contra de la inteligencia artificial y en su momento con los computadores, ¿no? Que iban a desaparecer los contables y los contadores, sí, o sea, todo lo que realmente nos hemos dado cuenta después que son trabajos operativos que no vale la pena gastar el tiempo en eso, sino en otras cosas para tener una evolución más grande, ¿no? Y no por ese hecho es negativo, ¿no? No. Entonces es un poco esa filosofía, ¿no? De montarse en todos los carros, ¿no? Tenía un amigo que me decía, mira, si quieres entender a tus hijos en las redes sociales, tienes que abrirte todas las cuentas en todas las redes sociales, porque si no, no lo vas a poder dominar, ¿no? Es un tema que o lo entiendes o te lleva. Claro, el tema de la inteligencia artificial, incluso hace poquito estuve en una charla muy, muy interesante que él decía como que muchas personas tienen la preocupación de eso, que la inteligencia artificial iba a reemplazar muchos trabajos y temas por ese estilo. Y él decía, no, en realidad la inteligencia artificial no viene a quitar trabajos, pero usted sí va a perder el trabajo si no sabe cómo usarlo. Pues si no lo sabe usar como una herramienta y como una ayuda, porque si tiene un máster en todo en su teléfono, en su bolsillo. Sí, hay una película muy interesante, de unas mujeres de color, de unas mujeres negras, que están trabajando en la NASA y las tienen en un sótano, codificando, ¿sí? O sea, con las calculadoras, exactamente. Sí. Analistas le llamaban. Y las blancas estaban trabajando en el piso superior con el baño al lado y estas tenían que cruzar todo el parque de la NASA en Cabo Cañaveral para ir al baño. Bueno, una cantidad de desventajas. No había baño para personas negras. Exacto. Sí, ¿Tú lo has visto? Sí. Al final la película se trata de que llega un computador, el primer computador a la NASA, y estas señoras se interesan por aprender ese trabajo, ¿no? Sí. Y quedan desbancadas las blancas por estar cómodas, ¿sí? Y hacerle feo a eso que no iba a servir, y estas arrancan esa computadora, ¿no? Y entonces empiezan a coger privilegios y empiezan a crear eso pasa ambiente. con todo, con el tema, digamos, ética, con el tema...
lo que hablabas, las redes sociales, o sea, las empresas que no están metidas ahorita en redes sociales o las personas que no están metidas ahorita en redes sociales, digamos ahorita, nosotros empezamos esto también en redes sociales por lo mismo, porque nosotros estamos ahorita en la universidad, vemos todo lo que está pasando, inteligencia artificial, vemos a quién están contratando, a quién no, nosotros tenemos que empezar por algo. De acuerdo, Sí, de acuerdo, es que es de demasiado acuerdo. importante. De acuerdo. Y uno tiene que estar, yo siempre digo, uno tiene que estar en todos los ámbitos, ¿no? Hablando de las redes sociales, Arkin, por ejemplo, tiene su página web muy bien montada, sí, como yo digo, para los tradicionales que siguen buscando una página web, pero yo sé que la mayoría de la gente se mete una vez a la página web, si se le ocurre, y el resto es todo redes sociales. Todas las comunicaciones son por redes sociales, todo es por redes sociales. Entonces ahora se valora más una empresa con unas buenas redes sociales que con una buena página web, ¿no? Sí. Sí. Y cuesta mucho más hacer una página web que unas redes sociales. Sí. De acuerdo. Yo te quería preguntar, ¿cómo les fue en esa empresa de Cholera Games? Fatal. ¿Duro? Sí, más que duro, es que... No, duro no fue. Ok. Duro no fue porque aprendimos mucho, nos divertimos mucho. Estaban en el colegio. Estábamos en el jóvenes. colegio, ya pasábamos a la universidad. Recuerdo que abrimos una botella de champán cuando todos cumplimos 18 años, o sea que todos tendríamos en ese momento 16, 17 años. Fue una empresa que nos dio algo de platica, como decís aquí, o de pasta cuando lo manejábamos. Dejamos de hacer juegos porque ninguno tuvo éxito y fue un desastre. Okay. Y nos fuimos al área del hardware. En ese momento todo el mundo quería comprarse un computador, entonces nos metimos, ¿sí? Vendíamos computadores y vendíamos programas para computadores, hacíamos programas sencillos de dibujo, de contabilidad, de ese tipo de cosas, muy sencillas. Y con eso pues nos ganamos nuestro dinero y en ese momento pues todo era oro, o sea... Sí. Lo que pasa es que ya pues cada uno cogió su vía y pues para lo que se fundó Cholera pues finalmente no sirvió. Pero son aprendizajes muy buenos, son darte cuenta de que hay muchas formas no solo de ganarte la vida, sino de inspirarte y de hacer equipo y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Por eso digo, no fue duro, sí fue un desastre. Ok. Sí, pero fue un desastre rico. Sí, exacto, aprendiste demasiado. Sí, Y después quería que nos contaras con la empresa que seguiste. Bueno, después estudié un tiempo y mientras también estudiaba la carrera de diseño interior, yo estudié en una escuela de artes y oficios, se llama, que es una escuela donde se estudia algunos artes y oficios tradicionales, como pueden ser cerámica, artes, dibujo, ¿sí? Para artistas. Y después hay una vertiente un poco más técnica que es diseño publicidad, diseño gráfico, diseño interior y tal. Y con ese grupo de esta parte técnica, varios inquietos, como digo yo, 4 exactamente, y montamos una empresa que se llamaba Render Proyectos. Y Render Proyectos lo que hacía era tener esas disciplinas de diseño gráfico, diseño interior, digamos, muy incipiente, pero la verdad es que muy creativo, ¿no? Y entonces montamos una empresa, me acuerdo que alquilamos un piso en una ciudad que se llama Elche, que estaba cerca de Alicante, no era ni en mi ciudad. Y en Elche acondicionamos un apartamento y lo que pasa, se van dando las cosas, entonces yo tengo un amigo que trabaja en Reebok y entonces no sé qué y tal, y justo Elche es una zona donde se maneja, digamos, una industria del calzado muy fuerte. Es donde Zara Inditex tiene toda su planta, digamos, de almacenaje y hace sus zapatos. Y también está Reebok y está... hay una cantidad, ¿no? Ni me acuerdo de la cantidad de fábricas de zapatos que hay. Y en esa época Reebok estaba muy, muy fuerte. Sí. Y teníamos un contacto y, bueno, el contacto nos lleva a hacernos unas pruebas y tal. Total que terminamos diseñando para Reebok los catálogos de sus zapatillas. Yo que soy basquetbolista, cuando llegaban esas zapatillas, no sé si os acordáis de la Pump, que se inflaba, bueno, vosotros no os acordaréis, pero es muy famosa porque tenía una pelotita de baloncesto en la lengüeta y la apretabas y entonces se inflaba y entonces la bota se presionaba al pie. Sí, puedes soltar más. Sí, exacto. Sí, Pues más que saltar era como que te ajustaba mejor la bota. Okay. Un poco como en Regreso al Futuro, que se infla Sí, se hace más rara. Sí, exacto. Sí.
Bueno, yo me acuerdo cuando llegó esa zapatilla a la oficina, o sea, era como de ver, pues, igual la NASA, ¿no? O sea, y nosotros entonces empezamos a hacer las fotografías y eso llevó a que esa empresa, que hoy además es una agencia de publicidad muy potente de la zona, Ah, existe todavía. existe todavía, Ah, ok. sí, con dos de los socios, de los cuatro, dos se quedaron Con la empresa. continuaron con la empresa. Incluso crearon una empresa que se llamaba la Máquina Visual, que era la que hacía las fotografías y hacía las fotografías con los famosos, Iker Casillas, no sé qué. Entonces, como que una cosa lleva a la otra y eso es lo que te mueve y te da pasión para seguir haciendo esfuerzos y ver que la cosa va bien y tal. Ellos trabajan para Crocs, bueno, para una cantidad Súper de chévere. empresas muy buenas. De hecho, ellos son los que diseñaron el logo de Arquint. ¿Sí? Ah, Después, ok. en el futuro, o sea, después de pasar mucho tiempo, nosotros no queríamos, ni Marce ni yo queríamos diseñar el logo, sino que un externo diseñara el logo para ver cómo nos veían, ¿no? Y Sí. el logo de Arquint está diseñado por ellos. Y bueno, empezamos un poco a hacer esto. Y entonces se cantó más hacia la parte de la publicidad y el diseño gráfico. Y yo era interiorista. Sí. Entonces llegó un momento que tuve que tomar una decisión. Claro. Y la decisión fue, pues, digamos, salirme de esa empresa. Tengo una relación excelente con ellos, con mis amigos socios. Sí. Eh, Nosotros les diseñamos a ellos las oficinas en un edificio que hicieron posteriormente. Digamos que seguimos teniendo una relación súper buena. Pero yo sí me fui a mi área de diseño interior y ahí fue cuando empecé a trabajar para un diseñador de interiores de la zona muy bueno, que sobre todo hacía bares y restaurantes. Ok. Y muchos de ellos para un público muy peculiar, que es el público inglés. ¿Sí? Sí. Entonces hacíamos pubs, Ah, Irish Irish Pubs. pubs, bueno, una cantidad de Sí, cosas. sí, sí. Y aprendí muchísimo, ¿no? Claro. Aprendí muchísimo allá. Estuve muchos años con él, le agradezco muchísimo y aprendí mucho. Posteriormente, por un tema ahí personal, tuve tuve no, sino que para descontagiarme de lo que me había pasado amorosamente, me fui a un tema mucho más, otra vez me volví a la academia, me fui a hacer un máster a la Universidad de Salamanca, que quería haber hecho hace muchos años y mi familia me dijo, mira, es el momento, te Hazlo. ayudamos, tal, y bueno, me fui para allá, ahí fue donde conocí a Marce, estudiando, y a la vuelta de esto, entonces ya monté Arquitectura Interior del Levante, que era la empresa como se llamaba en España, ¿no? Arquitectura Sí. interior del Levante. Ok. Eh, Arquitectura Interior y del Levante, porque nosotros trabajamos sobre todo en la zona del Levante Mediterráneo, que Sí. era pues Valencia, Alicante, Murcia, todo lo que era la zona costera, ¿no? Eh, y no, ahí empezó un poco la historia. La verdad es que coincidió con una época muy buena económicamente de España. Había mucha estabilidad, mucho progreso, mucho cambio. Y bueno, pues empezamos a hacer mucho diseño Mucho en esa proyecto. zona. Pero a mí algo me llamó la atención y es que uno cómo hace para tomar esa decisión de irse por lo que lo apasiona, que en ese caso era lo que te apasionaba a ti era el diseño, y no estar donde te sentías cómodo, que era pues tu empresa que ya estaba generando ingresos con tus socios, estaban bien, estaban trabajando con Reduc, y tú decidiste irte por lo que te apasiona en realidad. ¿Y cómo es esa decisión? Pues, como decimos en España, te lo pide el cuerpo, tío. Sí, eso no son cosas que se piensen. Y en general, yo lo veo mucho con mis arquitectos acá. Uno tiene ciclos. Uno tiene ciclos y los ciclos se cumplen y uno tiene que escuchar lo que le dice la patata, tío. Eh, o el mango, como le decís aquí. Eh, Porque es que si no, lo que vas a hacer es atascarte. ¿Sí? Atascarte y no evolucionar y te quedas. Y tú, si eres inquieto y si eres emprendedor, porque una cosa importante es, el emprendedor no es el que hace empresa solo. Ok. ¿Sí? El emprendedor es el que aún trabajando para otro, emprende cosas. Sí. ¿Sí? O sea, ese rollo de que el emprendedor solo es el que hace cosas nuevas y tal, eso pues para mí no es verdad. O sea, el emprendedor es el que se arriesga
puedes estar en tu empresa o te arriesgas dentro de otra empresa que es de otra Sí, persona. un intraemprendedor. Que tal Sí, define o así. sea, Sí. ese tema de que los emprendedores son solo los que tienen son empresarios, eso no, para mí no es verdad. Entonces, empezando desde ahí, pues el emprendedor también es el que sabe romper y decir no a algo que no le está llenando y te vas hacia otro lado, ¿no? Entonces, creo que ahí está el kit de la cuestión. O sea, uno se siente insatisfecho y en ese momento tienes que tomar decisiones. Y una decisión es saber decir que no. Claro. Porque es que la plata es muy golosa. Sí, demasiado. La plata es muy golosa. Exacto. Pero el problema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es lo duro, la Mm. verdad. Bueno, entonces, Arquins, estuviste, conociste a tu esposa, todo en Salamanca. Sí. ¿Cómo fue, bueno, montaron Arquins, pero cómo fue ese proceso para tú decirle que fuera a España a montar Arquins? A ver, estábamos en España, ella, digamos, ella se vuelve a Colombia. Ujú. Ella está un tiempo, es una época un poco complicada porque es la época del 98, 99, no, 98, que hay una crisis muy fuerte aquí en Colombia eh, y no hay trabajo. Y en cambio yo llego a España y es El auge. impresionante la cantidad de trabajo que hay. Entonces, seguíamos hablando y entonces nos surgió la idea de, yo le dije, mira, hay mucho trabajo aquí, vente y montamos la empresa juntos. Yo ya tenía montada la empresa, pero Sí. pues era como añadirla a la empresa y creamos empresa juntos. Entonces, paradójicamente, mi suegro, no por equivocación, sino surgió que le compró billete de ida y vuelta. O sea, tenía la vuelta abierta. Eso yo creo que, pues, no creo que se arrepienta ya porque ya llevamos muchos años y somos muy amigos, pero en su momento yo creo que sí se arrepintió de tener ese billete abierto. Y entonces, pues, digamos, igual, cogió la oportunidad, ¿no? Yo digo que, fue un momento clave. Vino para España pues empezamos a trabajar, nos fue muy bien. Durante un año, ella, digamos, se devolvió al año porque, pues, por una situación un poquito más de echar de menos a la familia y tal. Claro. Y bueno, pues yo ahí tomé cartas un poquito en el asunto también y bueno, ya volvemos al tema romántico, pero sí que es verdad que ella me hacía mucha falta y lo que hice fue, ella conocía todo mi mundo, yo no conocía nada de Colombia, ni de su familia, ni nada, y entonces tomé la determinación más o menos a los 5 meses o así de venir para acá, presentarme a su familia y un poco retomar la relación, ¿no? Que la habíamos roto Sí. en ese momento. Y nos casamos a los 6 meses y ya nos volvimos a España. Mientras tanto, yo seguía generando, digamos, con la empresa. Y cuando ya volvió, pues retomamos otra vez la empresa juntos. Y no, a partir de ahí desarrollamos otros 7 años más hasta el 2007. Nosotros casamos en el 2000, hasta el 2007 seguimos trabajando en España y después por unos temas familiares ya miramos hacia ya estábamos mirando, ya hicimos un estudio de mercado, vimos un poco cómo estaba Colombia, todo. Colombia, está en una progresión muy fuerte, era uno de los países con más, digamos, capacidad de crecimiento de la región. Y todo el mundo al que le enseñábamos nuestro portafolio cuando veníamos aquí de vacaciones, era impresionante como nos decía, veniros para acá, que aquí tenéis mucho campo. Y efectivamente, nos vinimos en el 2007 por un tema familiar, de una Sí. enfermedad familiar, y para reunir un poco a la familia. Y mira, arrancamos con un modelo muy a la española, que vimos que teníamos que ir colombianizando, digamos. Ok. ¿Sí? Yo tenía en ese momento un administrador que al año y medio estábamos comiendo, me acuerdo, en el Wok de la 93, del Parque de la 93, y él me llamaba Don Trino y me decía, él era mayor que yo, Sí. me decía, Don Trino, ¿ustedes a qué se dedican? Y decía, ¿por qué me haces esa pregunta? Dice, porque llevamos un año y medio con la empresa abierta y no hemos facturado una sola factura. Y yo le decía, es que Don Raúl, que se llamaba, digo, porque yo le llamaba Don Raúl, digo, Don Raúl, ¿sabe qué pasa? Que los proyectos son muy largos y las implantaciones son muy largas. Claro, en ese año y medio nosotros casi que vivimos de la empresa española,
pues no vivimos, pero sí teníamos unos ingresos, Sí, claro. digamos, que nos amortiguaban ese delay que teníamos en saber cómo hacer negocios aquí. Pero empezó el primer negocio y arrancó todo de una manera espectacular. ¿Y cómo fue ese primer negocio? ¿Cómo se vendieron ustedes? ¿Cómo llegaron con el portafolio, con su nombre de España? ¿O cómo fue ese Pues primer? mira, fue muy interesante. Montamos la empresa, eso tardamos un tiempo, tal. Y cuando ya teníamos montada la oficina y ya teníamos un poco claro cómo teníamos que enfocarnos, me acuerdo que trajimos al equipo de España y trajimos a unos familiares. Mi hermana mayor es bailarina y en ese momento la trajimos para que hiciera una performance porque íbamos a hacer un gran evento. Okay. Hicimos un gran evento en un restaurante que se llama Nazca, aquí en la zona, al lado de la 70 creo que eso es la 71, por encima de la 71, como con octava. Y entonces contratamos una PR que tenía unas buenas relaciones y hicimos un gran evento en este restaurante con una performance fuera, de Súper chévere, bailarinas, o sí. sea, un tema muy, creo que para la época muy interesante. Claro. Eso estamos hablando en el 2007. Y al día siguiente de hacer ese evento, llegó una diseñadora de un estudio que se llama, que actualmente aún está, del que fuimos socios en uniones temporales, HGC, y nos invitó a un proyecto para Diageo. Diageo es una marca de licores que distribuye desde Johnny Walker hasta Absolut, bueno, de todo. Y Diageo estaba haciendo un concurso. Okay. Y entonces a esta marca de diseñadores les gustamos lo que estábamos haciendo y nos invitaron y en un fin de semana desarrollamos un proyecto, Duro. el cual ganamos. Y entonces ahí empezó todo a moverse. Tin, 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 hicimos tal, con estos socios desarrollamos muchos proyectos, entre ellos el del Helm Bank, también ganados por licitación. Eh, y bueno, ¿no? El Hellbank fue el punto de inflexión porque fue algo muy llamativo. Nosotros no diseñábamos, pero sí interpretábamos el diseño de Allen International, que era una compañía londinense, en los bancos de lo que antes era el Banco de Crédito, que se volvió Hellbank. Sí. Claro. Pero fue como el punto de inflexión. Entonces, ¿cómo empezó todo? Pues con una fiesta, o mejor. Cosas que aprender. Bueno, Trino, ahora tenemos una temática. Se llama el ascensor. Es que nos vendas Arkint como si esta cámara de allá fuera el inversor. Y tienes un minuto para vender. Bueno, pues Arkin es una empresa colombo-española que desarrolla espacios con experiencia donde lo que logramos es que los empleados sientan en sus oficinas y sus espacios que, digamos, se les tiene en cuenta, que son más eficientes y que tienen una ventaja sobre el resto a la hora de trabajar. Bacanísimo. Yo invierto. Trino, lo que me llama mucho la atención es que ustedes, creo que el diferenciador de ustedes es que están muy enfocados en las personas, se preocupan en realidad por las personas. ¿Creen que eso les abrió muchas puertas aquí en Colombia? Porque no sé si para ese entonces alguna otra empresa lo estuviera haciendo tan enfocado como ustedes A ver, yo te voy a ser sincero, nosotros no llegamos a Colombia pensando en las personas. Arquint antes tenía un foco muy de marca. que... Ok. Y te voy a explicar por qué. Nosotros en España trabajamos para retail. Trabajamos para Hugo Boss, Swarovski, Benetton, Mango, Lacoste, Wow. Calvin Klein. Sí, o sea, todas las marcas que te puedas un poco echar a la cabeza. Nosotros trabajamos en una zona muy turística y entonces, pues ahí, ¿qué había que hacer? Hoteles, restaurantes y retail. Eso es el core de eso. No, nosotros casi no habíamos hecho ninguna oficina. Claro. ¿Sí? Venimos a Colombia y nuestro foco vemos que el corporativo es muy potente, es lo que más se mueve, y entonces empezamos a hacer oficinas, aprendemos a hacer oficinas, bueno, ya traemos una experiencia, pero desarrollamos un plan muy fuerte hacia oficinas,
pero le incorporamos toda la parte del retail que es la marca. Entonces, ¿dónde está nuestro secreto para enganchar a la gente? En saber meter la marca en las oficinas, sin que sea que porque tu marca es roja todo es rojo, que es lo que se hacía antes. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso creamos experiencias en los espacios corporativos. ¿Sí? Entonces, las personas les gustaba ir a sus oficinas porque tenían una experiencia diferente en sus propias oficinas, yendo a trabajar. ¿Sí? Y eso es muy cautivador. Entonces, eso es un gancho que creo que a Arkin le vino muy bien. Por supuesto, hicimos retail también, hemos hecho el Movistar Arena, o sea, quiero decir, hemos hecho cosas también fuera de las oficinas, evidentemente, pero el 80% de lo que hacemos, 85% es corporativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos metemos en el corporativo es cuando empezamos a ver qué les pasa a las personas. Que el activo más importante de una oficina son las personas. No es la mesa, no es la iluminación, no es el branding, es las personas. Y incluso nosotros empezamos aquí en Arkin a reconocer que cuanto mejor están las personas, mejor se trabaja, más eficientes son y más desarrollo hay para la empresa y para las personas. El nivel de vida de las personas crece. Bueno, es como una pelota que va creciendo solo. Entonces ese punto es el que a nosotros nos empieza a interesar y empezamos a desarrollar estudios sobre ese tema, ¿no? Y a escuchar mucho información de fuera, a crear talleres de innovación acerca de las personas dentro de la oficina, que nos den inputs para poder hacer una oficina que les sirva a esas personas. Entonces, digamos que todo eso hace que el manejo de la información sea mucho más fiable. Cuando tú me encargas una oficina, yo con esa información que estoy sacando de vosotros mismos, entonces la recupero y ahí genero el diseño, ¿no? Entonces es un diseño con mucho más sentido, ¿sí? Porque pues diseñar lo que a mí me gusta, no, o sea, Sí, ¿sí? no, no, no. Yo siempre digo que Arkin no es una empresa de diseño de buen gusto, ¿sí? Exacto. O sea, Sí, esos sí, son, pues, con mucho honra los decoradores y tienen un mérito brutal, ¿sí? Pero nosotros no somos decoradores, somos arquitectos de interior. Eso te quería preguntar. Yo te quería preguntar, ¿qué prefieres? ¿Una empresa que llegue y te dé toda la libertad como creativa para el diseño o una empresa que se meta en el diseño contigo? A ver, me gustan las dos. Sí. Me gustan las dos. Lo que pasa es que si es verdad, o sea, me gusta la primera si después no me critica mi diseño. Claro. ¿Sí? Claro. Yo siempre digo que entre el diseño interior o la arquitectura interior no es arte. Cuando te dicen, es que eres un artista. No, yo no soy un artista. Porque un artista no le dices ni qué formato Nada. quieres, ni qué colores tienes que utilizar. No, me gusta tu arte o no me gusta tu arte. ¿Sí? Los diseñadores de interior o los arquitectos de interior tenemos acotado el espacio, tenemos unas necesidades que satisfacer, tenemos, ¿sí me entiendes? Un estilo que saber leer en el cliente y que tenemos que saber incorporarlo al proyecto. Entonces, no digo que no haya arte en eso, pero igual que el arte del toreo o el arte de hacer bien las cuentas. O sea, Ok. ¿sí me entiendes? Todo es arte. Tienes que ser un artista para poder hacer las cosas con pasión. Pero nosotros tenemos un marco y no nos podemos salir de ese marco. Ujú. Y tenemos que cumplir unas necesidades y tenemos que cumplirlas. Si no, entonces está haciendo mal tu diseño, ¿no? Claro. Sí, me llama mucho la atención que no es llegar a, que ustedes llegan a imponer algo, sino es llegan, conocen la esencia, qué necesidades tienen, cómo los puedo aportar y pues es claro, es una conversación. ¿Y qué quieres? Claro. O sea, el objetivo es dónde quieres llegar. Y nosotros tenemos que dar esa milla extra de aquí quieres llegar tú, pero fíjate además qué potencial tienes. Y eso va muy de la mano yo lo veo que va pues, de la mano con lo que sucedió en la pandemia. Es el tema del teletrabajo, que las personas pues, ya no querían mucho venir a la oficina porque pues, era mucho más como estar desde su hogar, pero después se entendió que también pueden estar aquí en la oficina. Entonces, eso es algo... Sí, la pandemia fue un punto también fuerte de inflexión porque yo digo que la pandemia fue un vendedor nuestro. Ok. ¿Sí? La pandemia, nosotros después de pandemia no tenemos que explicar por qué las personas tienen que estar bien. Claro. Antes de la pandemia teníamos que hacer todo un desarrollo para decirle, mira, sí, Convencerlos, todo. ponle esta silla porque va a estar 8 horas sentado. No le pongas una silla
¿sí? Claro. ¿Sí? De 4 pesos, Sí, sí, porque primero se te va a romper antes a ti y segundo vas a tener que pagarle la fisioterapia a tu colaborador, porque, ¿sí? Entonces, esas cosas ya no las tenemos que explicar, ¿sí? Para empezar. Estoy poniendo ejemplos muy básicos, pero bueno, de No, no, ahí claro. adelante hay una barbaridad. La climatización, la calidad del aire, La luz. la luz, la nutrición, o sea, sí, una cantidad de cosas. Eh, Eso por un lado. Y por el otro, ese tema del teletrabajo fue un engañabobos, como digo yo. Todos nos comimos el cuento, y digo todos porque fuimos todos, de que en casa se trabaja mejor. Y eso es una mentira como un camión. Para nada. ¿Sí? Ujú. El ejemplo más claro, y no es de la pandemia, es de antes, es Google llevó a todos sus colaboradores hace mucho tiempo a trabajar en las oficinas. Y Yahoo, todo fue teletrabajo. Mira dónde está hoy Google y dónde está Yahoo. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo, digamos, macro, ¿no? Pero definitivamente está súper comprobado que el retorno a las oficinas es necesario. Eso no quiere decir que no hagas un sistema híbrido y que metas más días de casa y tal, y hagas una especie de compensación, ¿sí? Para que la gente tenga también su tiempo propio, que es muy valioso. Sí. Pero definitivamente en las oficinas se trabaja mucho mejor, en las oficinas que están bien, se trabaja mucho mejor que en casa. El truco está en que no puedes llevar a la gente a trabajar a las mismas oficinas que trabajaban antes de pandemia, después de pandemia. Tiene que ser otro tipo de oficinas. Oficinas donde haya más espacios colaborativos, oficinas donde haya más bienestar, donde tengan cosas que en casa no tienen. Sí, ese tipo de cosas son las que hoy los proyectos digamos, Centro. se componen. Nosotros tenemos 3 patas para los proyectos y es el bienestar, la tecnología y la flexibilidad. Con esas 3 patas haces cualquier proyecto. En su momento yo veía, bueno, hace un tiempo, yo no sé si son los pioneros, tú me corregirás, pero yo veía las oficinas de Google y de YouTube que tenían toboganes, tenían coworkings, tenían cosas súper interesantes y uno decía, uy, qué chévere ir a trabajar allá. Incluso fue antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos las oficinas de Google en Bogotá. Y estamos haciendo las oficinas de Google. O sea, con Google llevamos muchísimo tiempo trabajando. Y siempre han sido muy innovadores, pero sobre todo se centran en las personas. Lo que necesitan las personas. O sea, Google tiene un chef que les prepara desayuno todos los días. ¿Por qué? Porque saben que desayunando es donde más comunicación vamos a tener. Sí, estoy seguro que incluso estaríamos mucho más cómodos si hubiera unos pan de bonos aquí ahora. ¿Sí? Es que es súper chévere todo ese tema. Digamos, también otra empresa que yo vi también hace lo mismo es Duolingo. Lo hace como en las oficinas de Alemania, si no estoy mal. Es wow. Todo el tema es que todas las empresas que son, por decirlo así, startups, se dan cuenta de que la creatividad sale de las personas. La creatividad no sale de un trabajo duro, no sé qué. Las personas tienen que estar enfocadas, pero también estar bien. De Es acuerdo, súper chévere. de acuerdo, de Sí, acuerdo, así sí, es. sí, sí. Es un tema de cuidar a la gente. Cuando los colaboradores ven que su empresa se preocupa por ellos se preocupan por su empresa. Esto es como las relaciones personales. Yo porque voy a estar bien contigo si tú no te preocupas por mí. ¿Sí? O sea, eso se va a romper seguro. ¿Sí? Obvio. Entonces es un poco esa filosofía, ¿no? Bueno, tío, yo te tenía una pregunta. ¿Cuál fue el proyecto que más te ha gustado? Muchos proyectos nos gustan, si no, no lo seguiríamos haciendo. Ujú. Pero por nombrarte alguno, Cámara de Comercio de Bogotá, aquí en el norte, fue un proyecto muy bonito, que incluso llevó varios premios a nivel internacional. Eh, el proyecto de Helm es un proyecto súper lindo, con muchas arandelas, con muchas cosas que la gente no sabe. La gente creía que era un proyecto traído de fuera y es un proyecto totalmente 100% colombiano. Porque claro, como se llamaba Helm, pues entonces decía Sí, que sí, sí. siempre lo No, relaciono. era de 100%. Ese es un proyecto muy bonito. Eh, Universidad de Externado fue un proyecto muy lindo. Ah, diseñado también, de la Sí, Bahía. sí, Súper chévere. Muy sí, bonito. Es sí. divino. Pero el bloque H. Sí, 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 la sí, parte sí. de abajo que Sí. es toda de lo que son misiones y tal. Eso era un proyecto muy lindo. La Universidad Católica también se llevó premios. Esos proyectos que te he nombrado, todos han llevado premios. Súper chévere. Sí. ¿Y cuál ha sido el más difícil que tú lo consideras? Tal vez por el El, momento, no sé. el último.
¿El último? Siempre el más difícil es el último. El último. No, son proyectos, a ver, difíciles. Todos los proyectos tienen retos Claro. y hay unos retos más complicados que otros, ¿no? Em, los proyectos difíciles muchas veces vienen. Yo podría decir que los proyectos más difíciles son los que uno no diseña. Cuando nosotros construimos proyectos de otros, Sí. esos proyectos se nos vuelven un poco más complicados, ¿no? Porque hay que entender Entenderlo. el diseño que está haciendo y el diseñador muchas veces, pues, y nos incluimos, dejamos cabos sueltos que el constructor tiene que terminar, ¿no? Sí. Entonces se vuelven un poquito más difíciles porque si el cabo suelto es tuyo, pues lo haces rápidamente, pero cuando el cabo suelto es de otro, ¿Otro? se No se entiendes. vuelve un poquito más complicado. Sí, la Eso no quiere decir que no construcción. tenga solución y como te digo, hemos trabajado con muchos arquitectos de todo el mundo y hemos tenido muy buena relación. O sea que, pero sí, Y el más difícil el último. me gustaría saber, en Arkin, pues ya nos contaste un poco de el tema de las certificaciones. Tienes certificaciones, buscan siempre una certificación LEED o las que mencionabas. Pero me gustaría ver en temas de innovación, si tiene un área de innovación, un área de que busque como la sostenibilidad en los proyectos, como qué hacen Arkin en este momento. Sí, mira, desde el 2014 tenemos un área de innovación que la dirige Mauricio Castaño, nuestro director de innovación. Eh, es un área donde lo que buscamos es desarrollar tendencias propias, como digo yo. Porque definitivamente todos somos, digamos, carne de las tendencias de otros, ¿no? Y está muy bien, porque uno tiene que atenderlas y tiene que entenderlas y poder saber incorporarlas, pero es muy interesante cuando uno empieza a generar recursos propios de ese tipo de innovaciones, ¿no? Eh, por hablarte de la última innovación que tenemos, hemos desarrollado un manual de diseño de espacios inclusivos. Se llama MEDI. Y se ha desarrollado durante 2 años con gente interna de Arquint. Y el equipo de innovación es el que ha manejado y ha dirigido todo ese desarrollo, ¿no? Y no solo tenemos innovación en la parte de los proyectos, en cuanto a que innovamos en diseño, sino que innovamos en la forma de hacer las cosas también. Claro. Y la innovación es totalmente transversal. Entonces, por eso te digo, en recursos humanos hemos innovado muchísimo. Tenemos canales internos de aprendizaje, por ejemplo, con plataformas que ya existen, donde nos integramos y nosotros aportamos una serie de temas. Se llama Arquint Academy. Tenemos fundación. La fundación de Arquint se llama Te doy mi corazón y desarrollamos proyectos sociales, cosas tan sencillas como que se manejan subvenciones para arreglarle casas a los colaboradores de Arkin. En Arkin hay muchos niveles, ¿no? Entonces, pues hay Sí. gente más necesitada, oye, que va a su casa y no tiene techo o no tiene suelo. ¿Sí? Y nosotros somos constructores y nos sobran a veces Materiales. materiales. Claro. No se trata de ir a donarlos a África, tío. Se Sí. trata de arreglar a tu gente su Mm. casa, ¿no? Como quien dice. De acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas, te digo ese un ejemplo, pero hay otros muchos. Campañas de recolección de componentes electrónicos que tenemos en casa que no funcionan o que no utilizamos, iPads que no utilizamos, computadores que aquí en la empresa están Sí, que dejados de sobra. utilizar, pues se venden y con esos recursos hacemos acciones para los Claro. recicladores o para digamos, y la propia gente de Arkin participa en eso, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es parte de la innovación que Arkin maneja. Por eso no me gustaría que nos quedáramos con la innovación exclusivamente en los proyectos. Como yo digo, los clientes tienen plata y la innovación es fácil de aplicar. Sí. ¿Cómo haces para aplicar esa innovación en el resto de la empresa, ¿no? Y eso hace también que genere muchísima como conexión entre los propios colaboradores de Arkin y la empresa, ¿no? Me parece muy chévere. Te quería preguntar cuánto lleva la fundación. La fundación, a ver, empezamos con una fundación. La fundación, digamos, está dirigida por Marcela eh, y la teníamos antes fuera de Arquint, eh, pero somos voluntarios todos, ¿no? Sí. Y los voluntariados, mantener los voluntariados es bien complicado. Entonces, primero empezó Te doy mi corazón
yendo a gastar tiempo, porque lo que hacemos realmente es invertirle tiempo, que es lo que nadie tiene, ¿sí? A un hogar de niñas, digamos, en protección. Después pasó al Codito a hacer obras sociales con los mayores. Y lo que pasa es que todo eso desgasta mucho y poco a poco los voluntarios han ido mermando y ha sido más complicado. Entonces decidimos incorporar la fundación a la empresa desde hace un par de años. ¿Sí? Okay. Pero anteriormente pues estuvimos como 4 o 5 años vinculados a otros programas que la propia fundación había creado. Buenísimo. Trino, ya un poco hablando más hacia los emprendedores, ¿algún consejo que le quisieras dar al emprendedor, al futuro empresario que nos está escuchando en este momento? Pues consejo, un poco la experiencia más que consejo. Eh, Porque para dar consejos uno siempre es muy malo. Eh, pero quizá la experiencia me dice que un emprendedor no debe de tener miedo. El miedo es el paralizador de todo. No solo cuando emprendes, sino cuando ya has emprendido, ¿no? Porque lo que hace es cortarte las alas y dejarte bloqueado, ¿no? Entonces, un emprendedor no tiene que tener miedo, y no tiene que tener miedo a equivocarse, ¿sí? Y tiene que tener la capacidad resiliente de cuando se equivoca volver a salir. Conozco muy pocos emprendedores que no se hayan equivocado y se hayan arruinado primero. Sí, creo que hay que pegársela varias veces para poder salir adelante, ¿no? E incluso cuando has salido adelante te la vuelves y te la pegas. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú dices que una persona debe buscar o enfocarse solo en hacer dinero, como en buscar el dinero, o más así no sea en ese momento el dinero, pues su pasión? Mira, te voy a poner el ejemplo de los premios. ¿Tú sabes cuándo gana uno premios? Cuando no los busca. Okay. Si tú buscas un premio, nunca lo vas a ganar. Eso no quiere decir que en tu imaginario tengas ganar premios. Sí, ¿Sí? Está muy bien que tu imaginario tengas el objetivo de ganar plata. sí. Pero si la buscas, no la encuentras, porque estás obsesionado por la plata, no por hacer tu trabajo bien. ¿Sí? Sí. Esto es como cuando los chicos, ¿tú qué quieres ser de mayor? No, yo odontólogo, que ganan mucha plata. Sí. Cirujano, Eso sí, sí, cirujano. cirujano, Yo lo sí, soy chiquito, sí, yo sí, también o soy sea, cirujano. todos, ¿no? Futbolista, Sí, ¿sí? sí, 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 Que sí, ganan sí, mucha plata. sí. ¿Sí? Si te obsesionas con eso, no llegas a ningún lado. ¿Sí? Y creo que el gran secreto de la gente que triunfa es que su primer objetivo no es ganar plata. ¿Sí? Es hacer las cosas bien, es la pasión que le ponen a lo que hacen. Si tú encuentras tu pasión y la coordinas con tu profesión, le pegaste al perrito, tío. Y puede ser que no seas el más rico, ni el más listo del barrio, ni sí. Es saber enlazar esas dos partes. Y después está el tema de la suerte, que como decía Seneca, la suerte es donde se encuentra la oportunidad con la preparación. Si tienes eso, si tienes preparación y cuando te llega la oportunidad estás preparado, ahí es donde ya está la suerte. Y ahí es donde todo el mundo te dice, joder, qué suerte tuvo, macho, que, ¿sabes? Que le pegó al perrito con la aplicación esta. No, Sí. no, maestro, no es suerte. Es que cuando llegó la oportunidad de esa aplicación, él estaba preparado, y vosotros sabéis más que nadie que una aplicación no es hacerla, sino entenderla y meterla en el momento adecuado donde toca. Sí. Bueno, Trino, a mí me llama mucho la atención lo que hablas de que no tenerle miedo. Cuando estuvimos en la charla, cuando nos conocimos, no sé si yo replico bien las palabras, pero tú dijiste que hay que ser un bobo atrevido con la gente, que en verdad es así como uno va a llegar lejos. A ver, eh, hay un libro que se llama Cómo David mató a Goliat, que habla de 5 casos de disléxicos y gente que tiene problemas de atención y que se arriesga más que el resto. Y son 5 casos de éxito. Hablan de un deportista, un basquetbolista, hablan de gente de Wall Street. O sea, ponen muchos polos diferentes. Pero todos tienen un denominador común y es que no tuvieron miedo, fueron inconscientes a la hora de hacer algo que fue disruptivo. Y si lo piensas, tiene toda la lógica. Si tú pretendes hacer cosas disruptivas pensándolas mucho, no las vas a hacer. Porque como son disruptivas, pues no tienen sentido. ¿Sí? Entonces, eh, y hay mucha gente muy exitosa que dice que
que no, mira, este es un tonto atrevido, ¿no? Es un tonto Sí, atrevido, sí, sí. pues porque no planifica o no tal. Planificar es súper importante, ¿sí? Pero quizá atreverse también es muy importante. Y el problema es que si uno piensa mucho no se atreve nunca. Exacto. Es que es hacer las cosas con lo que tiene en el momento. Sí, sí, improvisar y no tener miedo a pegársela y como te decía antes, o sea, es que tienes que dártela para que después puedas aprender de ese golpe para Claro. repetir otro golpe diferente, o sea, no es que ese no te vaya a librar de otros, ¿sí? Pero empiezas a tener herramientas para poder ir sabiendo cómo manejarlo, ¿no? Y esto va muy de la mano con lo que se trata este podcast, que es paso en falso. Y es que nos gustaría saber cuál fue tu paso en falso, cuál crees que fue ese paso en falso que esa acción en tu juventud que te llevó a ser quien eres hoy en día. Que tal vez en ese momento fue el error, la equivocación más grande que tuviste, pero ahora te tiene acá. Es que he dado tantos pasos en falso, tío. Eh, pues porque me acuerde paso en falso, pues uno el de la universidad que te contaba antes, meterme en algo o sea, que no, o sea, que te Claro. das cuenta que no y perdí. Hay una cosa muy interesante y es, uno cree que está perdiendo el tiempo cuando es joven y eso es mentira. Yo ahora ya que tengo 55, tío, digo, joder, ¿por qué no gasté más tiempo en esto? ¿Por qué no gasté más? Y era por la presión que tienes detrás. Tienes que trabajar, tienes que ser un hombre, una persona exitosa. No sé qué. Eso es, claro, ya con las canas ya uno lo piensa al revés, ¿no? Claro. Pero sí, es muy diciente el tema de que cuando uno llega a cierto nivel, se da cuenta que tenía que haber aprovechado otras partes de su vida de otra manera, ¿no? No que lo hayas desaprovechado, pero quiero decir que no tenías que tener tanta prisa, tenías que haberte quedado un Aprovechando poquito más. más haciendo Sí. esto. Sí, ese tipo de cosas creo que es importante. Eh, pero bueno, al final las personas que somos inquietas, pues nos movemos para un lado y para otro y aprendemos de todo, ¿no? Entonces, pasos en falso un montón, un montón, un montón. Como te digo, mi padre murió a los 66 años, yo tenía 21, tengo tres hermanos, ya muy grandes, comparados, yo fui una sorpresa, Ok, ¿sí? sí. Entonces me llevo 11, 13 y 15 años con mis hermanos. Entonces ellos ya eran profesionales y en el momento que muere mi padre, yo me quedo, al estar estudiando diseño interior, me quedo con una tienda de muebles, por ejemplo, ¿no? Desastre a los 21 Un años. desastre, pero mal. No sé, me súper arruiné, no tenía para pagar a la gente. Me acuerdo de reunirme con proveedores en parqueaderos para llegar a acuerdos. O sea, un tema que a los 21 años no te toca, tío. No te toca a los 21 años. Pero la vida tiene esos golpes y esos golpes hay que afrontarlos y hay que llevarlos bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que a uno lo van forjando y lo van, ¿sí? Entonces, pasos en falso. Pues es que yo no los llamaría pasos en falso, Ujú. pero sí, uno da un montón de pasos en falso. Y saltos al vacío ni te cuento. Sí, sí, sí. No, y eso es lo que nos llama a la reflexión, por lo mismo que se llama de que en verdad no hay pasos en falso. Pueden ser errores que uno dice como no, porque me tocó esto a mí, pero ya uno después los ve con aprendizaje y sin eso uno no estaría donde está o De no acuerdo, lograría lo que está logrando. de acuerdo. Bueno, ahora pasamos a algo bien importante. Queremos que hagas una llamada con tu yo del pasado de los 21 años. ¿Qué le dirías? Pues que no tuviera miedo. Eh, sí, esos 21 años fueron duros. Eh, y te diría que más duros pues porque uno no tiene experiencia y empiezan a surgirle muchas cosas, como te decía antes, que no te tocan, ¿no? Le diría, en esa llamada le diría eso, que tuviera más fe. Eso es un tema importante que yo gano en Colombia y que no tenía a los 21 años. Yo en los 21 años no tenía fe. Por supuesto me creía el chacho, eh, ya con una empresa, Sí, imagínate. exacto. Los Y habiendo 21. pasado ya por otras empresas, ¿no? Ujú. Entonces yo lo sabía todo. Eh, entonces sí, es un poco, cuando te creas que lo sabes todo, ahí asústate. Asústate cuando no. A día de hoy a mí me encanta aprender, tío. Me encanta oír gente.
dando sus charlas y sus teorías y tal, me parece increíble. Eh, y en ese momento no era así. Yo creía que ya había aprendido todo y ya sí. Em, Diría que tuviera más paciencia con la gente. En España yo era otra persona diferente. No es que ahora tenga mucha, pero, pero tenía menos paciencia. Eh, y aprender de todo el mundo, de la gente joven, de los pequeños, de los grandes. A ese chaval de 21 años le diría que aprendiera más de los de 40 y 50, ¿sí? Que escuchara más. Pero como decía mi madre, yo era un buen tío. O sea, que yo Sí, era, sí, yo era un buen totalmente. chaval y no he sido. He tenido mis cosillas y tal, pero no he sido una mala persona. Pero sí le diría que, pues eso, que aprovechara más la experiencia de los demás. Súper chévere. Y Trino, ya para ir finalizando este podcast tan muy interesante, la verdad, nos llena mucho, es que nos gustaría que con estas dos palabras, bueno, esta palabra relacionaras a una anécdota un poco corta, puede ser, y es la palabra oportunidad. ¿Cuál es la anécdota que más mejor dicho, te llegó a la mente cuando te dije la palabra oportunidad? Pues yo creo que la oportunidad que me dio Colombia a evolucionar mi profesión. Yo, a ver, yo soy de un pueblo de pescadores que hace 70 años era un pueblo de pescadores y hoy es una urbe brutal, ¿sí? Eso me lleva a crear mi profesión, pero mi profesión yo creo que en España se hubiera estancado mucho más. Yo creo que la llegada a Colombia, a una capital, yo cambié un pueblo de 350.000 habitantes a una ciudad de 8 millones, ¿no? Y esa oportunidad que me dio Colombia a nivel personal, a nivel profesional, a nivel espiritual, a muchos niveles, mira, no la cambio por nadie. O sea, te digo que esa ha sido mi gran oportunidad, que a Colombia me acogiera, porque me acogió. Eh, eh, si echo hacia atrás, la oportunidad fue haberme casado con mi esposa. Sí, sí, esa fue la gran oportunidad aprovechada. Conocerla. Conocerla fue la gran oportunidad que se me presentó y la aproveché. Eh, y a partir de ahí, como te digo, Colombia, el viaje, el viaje a partir de que vine a Colombia fue mucho más excitante. Y no quiero decir que estuviera mal en España, ni mucho menos, porque pues también le agradezco mucho a España, está mi familia, están Sí. mis amigos. Eh, pero te digo que era otro tema diferente, ¿no? No es ni mejor ni peor. Yo siempre digo, porque siempre me dicen, oye, ¿cómo te viniste de España a Colombia si todo el mundo se quiere ir para España? No, es que es diferente, no es ni mejor ni peor. Sí. ¿En algún momento has pensado venirte a Colombia? ¿Irme a España, dices? Sí, ¿Devolverme? O a otro a país. regresarte o pronto. Sí, yo después de haber cambiado de país, siempre dije, ya no hay nada escrito, ¿no? Uno cuando cambia la vida en 180, Es muy ya todo rápido. lo que te venga te lo crees. Si Sí, no, todo puede pasar. sí. Y ese es un tema muy importante, igual que con las empresas. Las empresas hay gente que las tiene como si fueran hijos. Y eso sí es una cosa que por mi experiencia puedo decir. Las empresas no son hijos. Las empresas llega un momento cuando crecen en que ya no son familia. ¿Sí? Las empresas son empresas y son efímeras. Todas. ¿Sí? A mí que no me diga alguien que no hay una empresa que no se pueda ir al garete y tal. Como son efímeras, no pueden ser hijos. ¿Sí? No pueden ser algo que te ancle. Uno de los grandes fallos o pasos en falso que quizá haya dado ha sido creerme que la empresa de España era algo personal y que tenía que mantenerla. Si yo hubiera cerrado la empresa de España cuando tocaba cerrarla, no me hubiera, digamos, en el 2010 no hubiera tenido que cerrarla, ¿no? Ya fatal, o sea, Sí, ya un tema ya de no hay nada. desastre total. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces yo creo que ese consejo de que las empresas no son hijos, son efímeras y por tanto son empresas que vienen y van, es algo que hace que la empresa se mantenga.
porque es como los matrimonios, ¿no? Quien dé por sentado que su matrimonio va a ser forever, se le muere el matrimonio en nada, ¿no? En las relaciones de Sí. pareja, etcétera, etcétera. Uno tiene que encender eso todos los días y las empresas son iguales. Uno tiene que pensar que son Efímeras. efímeras. Listo, Trino, ya para terminar, lo último, ya es algo más personal que nosotros. ¿Qué consejo nos darías a nosotros? Por lo que has visto, por lo que has escuchado, por cualquier cosa, somos dos jóvenes de 22 años, estamos estudiando, terminando estudios, queremos montar empresas en diferentes sectores. ¿Qué consejo nos darías? Pues quizá el primero sería, pues, el que ya os he dicho, no tener miedo, echársela toda, meter toda la carne en el asador, no hay que dejarse nada, eh, como quien dice, a medias. Todo lo que se hace a medias sale mal. Todo lo que se hace a medias sale mal. Mm, quizá otra cosa que diría, pues, según la experiencia, es meter los huevos en distintas cestas. No metérsela todo solo a un proyecto, sino tener varios proyectos. Vosotros tenéis mucha energía ahora, tío, y hay que gastarla. Sí. Si yo tuviera energía vuestra, no sé qué estaría haciendo en este momento, pero sí, eso es importante porque llega un momento en que la energía se te gasta, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? No solo por la salud, sino porque empiezas con responsabilidades, familia, una cantidad de cosas y ahora es vuestro momento, ¿no? Los momentos se van pasando, coger todos los trenes que podáis, no pensar que estáis muy ocupados. Nunca penséis que estáis ocupados. Pues yo soy católico y una amiga mía una vez me dijo, Dios busca a los señores ocupados. ¿Sí? Y es un poco, si lo llevas al mundo de los negocios, es, si estás desocupado nadie te busca. Te buscan cuando estás ocupado. Cuanto más ocupado estás, más te Nos buscan. buscan. ¿Sí? Entonces, ocuparos, tío, ocuparos. No preocuparos, sino ocuparos. Ocuparos.